un pareja ni hijos. Para evitar que su matrimonio fuera negociado como una transacción en Pekín, Xin decidió huir al otro lado del mundo. Pero en China es contrario. Piensa, mi vida es para trabajar. Pero al llegar a México, descubrió una filosofía de vida y de trabajo que jamás imaginó. En México, trabajo, familia, la vida. Xin, llevas ya casi 10 años en México. Sí. ¿Ya tienes una hija acá? Sí. ¿Por qué saliste de China? Oficialmente digo por trabajo, pero realmente es por presión de mi mamá. Me puso muchas citas. Con primera se presentó a hijo de su amiga, de una vecina, de una hijo. O sea, por muchas conexiones me dijo, si tienes cita este sábado con este chico en Starbucks, en tu cual, a dónde, a qué hora tienes que ir. Y después la cita, yo tengo que reportar a mi mamá si me gusta, no me gusta. Parece un negocio. Cuando practicábamos, no pregunta, ¿qué te gusta? ¿Dónde qué vas a hacer en tiempo libre? No, primera pregunta, ¿cuántos ganas mensual? Esa. ¿Y tú? Y después, ¿tienes casa? ¿Tienes una tepa? No tengo. Dijo, si casamos, mi lado podemos comprar una tepa, pero tu lado tiene que comprar un coche. Y si tenemos un hijo, solamente tu mamá o mi mamá va a cuidar. Y queda con nosotros 3 meses. Como ya parece un negocio. Primera cita ya dijo como todos los detalles, acuerdos. Solamente falta un papel a firmar, parece. Cuando le pregunta, ¿qué vas a hacer tu tiempo libre? Dice, nada, dormir y comer y ver una telenovela. Y si no tienes hábitos, dice, no, estoy muy cansado. Muchos como suenan muy aburridos. Y todos me preguntan las condiciones económicas. Y cuando yo regreso, mi mamá me pregunta, le digo, sí, son aburridos. Este güey es muy aburrido. Mi mamá, no importa. Si tiene muy bien trabajo, tiene CAT, puede comprar una tepa. Y si gana bien, y está bien, ya no importa. Le dije, pero es aburrido. Dije, no importa. Con cualquier persona casada por 5 años, ya está aburrido. Y por eso dijiste, güey, es mucha presión, yo me quiero salir. Porque mi mamá me hizo esta cita cada semana. Buah. Cuando yo vino a México tenía 28. Ya. Y un día mi mamá levantó en la mañana, me dijo, yo soñaba que moriste sola, sin un pareja ni hijo. Qué triste. Le dije, mamá, qué pesadilla tienes. Pero no es cierto, ¿por qué? Solamente tengo 28. Ella sí, ya está quedada. En China tenemos la palabra, dijo como chicos o chicas quedados o quedadas. Los que no se casaron. Ajá, okay. Después 25. ¿Después de 25? Sí, ajá. Yo con 25 estaba bien todavía. Todavía hay mucha novia. Sí, mucha novia. Sí. ¿Cómo fue tu primer contacto con México? ¿Por qué México? ¿Por qué no otro país? Tenía una oportunidad ir a Colombia, pero es como me vine muy rápido. Dijo, tiene que venir en 2 meses, pero dijo, todavía no es listo mi visa. Y después hay otra oportunidad en México. Dijo, sí, podemos esperarte por un año, medio año, y es que ofreces y todo parece mejor que Colombia, y por eso sí, escogen México. Yo creo también por oportunidad. Oportunidades de trabajo, ¿Cómo fue tu primer contacto de México? ¿Llegas de China a México? ¿Cómo fue? ¿Qué viste? Sí, yo que recuerdo el primer día fui a trabajar por un autobús. Y diciendo, los mexicanos son muy caballerosos, porque yo estaba levantada y hay una a frente de un chavo. Ajá. Y él se reventó, señor, no me recuerdo. Me dijo, siéntate, señorita. Qué amable, pero no soy viejita, ni no soy como todo bien, yo puedo hacer todo normal. No soy disabled, pero ¿por qué me deja un asiento? Siendo muy, muy raro. En China nunca. Tampoco estaba embarazada, pero aquí siendo, es muy común, es muy amable. En China, por ejemplo, si yo pregunto, oye, ¿cómo llego aquí al tal parque? ¿La gente sí me responde? Sí, también porque yo creo una parte estamos similares de chinos y mexicanos, estamos muy amables a los extranjeros. Casi no tenemos discriminaciones. Estamos muy amables, siempre quiere ayudar a los amigos internacionales. Si preguntas, aunque no abra, va a usar su celular de traducción y para llevarte a este lugar. En China también es muy seguro. No tienes que preocupar nada porque todos los lugares hay cámara, puedes ver todo. Sí, claro, ¿Qué fueron como tus choques culturales más fuertes acá en México? Sí, el choque más fuerte yo creo es por concepto de tiempo.
Ok. Por ejemplo, si tengo una cita, mayoría por cita con chicos para salimos y hacemos una cita una semana antes. Pero la primera semana no, todavía no conozco a nadie porque no habla español. ¿Y cómo comunicabas si no Sí. hablabas español? Estaba aprendiendo en un instituto, pero más bien por como una act. Yo Ya. recuerdo la primera día, quiero comer una torta con huevo, pero no sé cómo se dice huevo en español. Y le dije, ay, esta. Y dice, huevo. Sí, huevo. ¿Cómo se dice? Dijo huevos. Sí, huevos. La primera palabra aprendí aquí en México. Así que huevo. Y después la choque por la cita. Cuando estoy de acuerdo con la chavo, dijo, sí, vamos a vernos la siguiente semana. Y cuando llega el domingo, y yo estaba allá esperando, preguntando, sí, ¿dónde estás? Ya vas. Y me dijo, pero no me confirmas, o no me confirmabas hoy. Pensaba, ya cancelamos. Le dije, no, en China, ¿cuándo no confirmas? No confirmas a cancelar, es una sí, ya es una cita, tienes que venir. No importa una semana, un mes, si tienes que venir. En México, no, en México no, en México no. Si no te confirmas en la mañana, no te confirman en la mañana, es una cancelación. Pero, ¿cómo puede ser? Pero después ya acostumbré, tengo que confirmar cada vez. Claro. Y en China, también, pero no llegué tarde. Ya quiero, soy un poquito mexicana. Y también para asistir a una fiesta es diferente. En China, muy poco hacemos fiesta en casa, solamente a las familias o alguien muy cerca. Otra ocasión siempre comemos en restaurante y la fiesta en China es muy cortito, como 1 hora, 2 horas. Ok. Y después, si quieres hacer algo, normalmente vamos a cantar en karaoke. Pero aquí en México la fiesta puede ser toda la noche. Es muy divertido, me encanta. Pero en China no, la fiesta es muy rápido. Y si tú vas a la casa de alguien, tiene que llevar muchos regalos, muchas botellas, una docena de cerveza. Y también llevamos leche para el regalo. Ok. Pero aquí aquí a mí yo creo siendo muy bien, porque a mí siendo es muy relajado, ¿no? Pero es lo mismo. Si tú vengas a mi casa, me lleva esta, también me voy lo mismo. Pero mi mamá es un choque para mi mamá. Cuando hacemos una fiesta, vienen mis amigas, amigos, trae papas. Mi mamá dijo, ¿solamente trae papas? ¿Para una fiesta? Le dije, sí, es común, pero solamente papas. Así, sí, anda la mamá. Cuando vamos a su casa también lo llevamos para mi mamá. No, tienes que comprar esta. Le dije, no. Si te llevamos tantas cosas, ellos van haciendo mucha presión. Ya la próxima vez tienes, voy a casa de Shin, tengo que comprar muchas cosas, ¿no? Le dije, mi mamá, además compramos un pastel o algo. Le dije, sí, es muy diferente. Y en China también si hacemos una fiesta en mi casa, porque comemos diferente, hacemos platillos fritos. Normalmente, por ejemplo, tenemos 3 personas, necesitamos al menos 4 platillos. Y tenemos 10 personas, necesitamos hacer 12 platillos. Eso cuesta mucho tiempo. Tiene que cocinar todo mediodía, creo. Pero aquí en México puedo hacer unos tacos o unos arroz fritos y ya puedo invitar a los amigos. Y una vez invito a mis amigos, mi mamá dijo, ¿qué vas a cocinar? Le dije, arroz frito con una platillo ensalada. Mi mamá dijo, ¿cómo? ¿Tú solamente vas a dar esta a tus amigos? Le dije, sí. Ella dijo, no, qué pobre. Suena muy mal. Ellos parecen, China, qué corto. No, solamente te arroz. Le dije, pero es arroz frito y ensalada. Mi mamá, no, tengo que cocinar como otra 3 para 4 platillos. Se cocina mucho. Cuando vienen mis amigos, ¿qué pasó, Shin? ¿Es una fiesta china hoy o una tía especial? Le dije, no es costumbre chino. Y cuando siguiente vez vamos a casa de amigo, nos invita a comer, por ejemplo, tostadas con tinga de pollo. Ándale. Y mi mamá dijo, ¿solamente esta? Le dije, sí, en chino, claro, todo en chino. Claro. Le dije, sí, esta es normal, común y normal. Ella dijo, ándale, próxima vez también, solamente arroz fritos en nuestra casa. Sí. Más relax, ¿no? Sí, a mí me gusta el tinga, es genial. La tinga de pollo te saca del apuro. Si viene mucha gente, pues haces una olla de tinga y ya está. Perfecto. Con tostada, crema, muy bueno. O como picarillos, también me gusta. Ándale. Sí. Hojaldras del mole, también. Hoy, creo que alguien ganó, marcó. Sí, hoy es juego. Sí, están jugando, pero no sé. ¿Quién está jugando, güey? España, Australia. Ojalá haya. ¿Austria quién marcó, güey? Ninguno. ¿Por eso es Italia? Sí. ¿Y cómo fue con tu proceso de adaptación? O sea, ya dijiste que no hablabas casi nada del español, que ya es difícil.
Ya luego como estos choques culturales, ¿no? ¿Qué más fue que te costó para adaptarte aquí a la vida acá en México? Me acostumbré, yo creo, una parte de ese idioma. Aprendí como me cuesta más que un medio año aprender lo básico para poder viajarme. Pero el parte más difícil para mí es como sentimiento de seguridad. Ya. Sí, a mí una vez se pasaba llamaba una Uber Ujú. y dijo, parece en la app, dijo, ya llegó a frente del hotel y bajé y no lo vi la placa, ya metí y después al lado de la ventana y como una pared se roto. Empezó a estar muy raro. Y un momentito me llamó, una llamada, le pregunté, "Ay, ¿quién? Hola, ¿cómo estás?" Me dijo, ay, señorita, ¿dónde estás? Ya estoy enfrente de tu hotel. Le dije, pero estoy en el coche. Le dije, no, no es mío. Y mientras el chofer escuchaba, se sube a su celular, sí, 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 estoy aquí. Y le pregunté al chofer, ¿cómo te llamas? Me dijo, no, sí soy yo, está en la Uber. Mientras la llamada leal me dijo, no, señorita, tiene que bajar, es peligroso. Yo abrí la puerta y salí. Afortunadamente, este tiempo era este coche desconocido está en bar, a frente de un semáforo. Y es para mí hoy, después, siempre tengo que checar la placa. A ver si es lo mismo número, si Exacto. que te Uber. Sí me dio mucho miedo, ay, se siento muy inseguro. La única vez, yo creo. Y otra vez también otra parte es después, ya tengo coche, ya puedo manejar. Es la situación de la calle, es muy complicado. Hay muchos parches y topes. Y muchos topes no está pintando. Yo Si recuerdo. no, son como topes como camouflage, ¿no? Ajá, Así. sí, sí, es como topes escondidos. Sí. ¡Pum! Así de repente, Sí, sí. yo recuerdo cuando tomaba una cruzo, yo ya sabía manejar en China, pero que era como no tenía mucha confianza, por eso tomaba una cruzo con una coach de una clase aquí en México. Me llevaba a Santa Fe a como hacer ejercicio. Este es una coche especial por hacer ejercicio, por eso abajo de un freno, este coach puede también dejar Ujú, a ujú, coche con su pesa y ya ujú. deja. Y él me preguntaba mucho, porque yo creo que me emocionaba con una práctica con una extranjera. Me pregunta, ay, ¿cómo está China? ¿Cómo comes? ¿Y cómo es perros? ¿Verdad? Yo estaba muy nerviosa. Ay, sí, no, no, sí, 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 sí. Y dijo, aquí izquierda, no, 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 derecho. ¿Y cómo sientes México? ¿Cómo te gusta? Ah, sí, 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 sí. Y va, allá a derecha. Ah, ok, yo sube. Y cuando sube, y este coche, ay, tome. Ya volamos. Y después, después, este coach dijo, ay, otra vez. Ay, otra vez. Y después ya no me practicaba. Le dije, ay, perdón, no lo vi, no está pintaba. Ay, sí, está bien. Te digo. Ay, pero que también pasado de lanza que te pregunto, ay, si comiste perro, no sé qué, es que a mí siempre también los taxistas me sacan todas las, o sea, quieren, cuando se enteran que yo soy alemán, uy, quieren saber todo de Hitler, de la Segunda Guerra Mundial, y Sí. todos los temas, morbosos. Sí, sí, entiendo. Es como una cosa, saben más por nuestra cultura, probablemente. Por Sí, ejemplo, antes de llegar a México, mi ajá, mamá pensaba México está en África. No conoce ¿eso? dónde está. Ya, Ajá. Y después mi papá pensaba todos los mexicanos tienen pistolas ya. y con caballo. Sí, es como una stereotype, ¿no? Ya, Se piensa en viendo como fijo, pero en mayoría son muy amables. Y para chinos, no todo comemos perro. Yo he probado, pero no me gusta. A mi infancia, ya, porque antes en la época viejito, todavía tenemos tantas comidas. sí, Si comemos perro, como gato, todas las carnes puede comer, porque para China solamente yo creo tenemos 25 años ujú, y llegamos que tenemos ahorita. Hace 25 años, yo cuando yo tenía, sí, todavía no podemos comer cualquier cosa que quiere. Y ya, 30 años más avanzado, es como solamente comemos cualquier cosa en el año nuevo. ok, Es muy diferente. Y en la época de mis abuelos, en la 60, ahí hubo 3 años de una desastre y como más que 20 millones de chinos morían por la no falta comida. durante Mao, ¿no? Ajá, sí. Sí, Y por eso sí, hasta ahorita ya como 60, 70 años, 60 años, ya, ya todo puede comer cualquier cosa y claro, comida en China muy parado. Por eso ahorita nadie, mayoría no quiere perro, porque claro.
especial los provincias, Sí. por ejemplo, provincia norte, Sí. hay una menores, Sí. ellos es lo mismo de Corea Sur, pero es una menores, a una provincia norte de China, ellos les gusta comer perro de, carne de perro. Y también la sur, en China, hay otra provincia, tiene una fiesta de carne de perro. Pero muy poco personas le gustan, solamente las personas ya más grandes, mayores de edad. Ahorita hay tantas comidas, tantas cosas, tantas opciones. Muy Sí. poco quiere, pero además, muchos chinos ya también tenemos mascotas. Mascotas, claro. Sí, y los jóvenes no quieren, ya no Pues quieren sí. casarse, ni quieren hijos, pero quieres perros. Perros o gatos, ni comerlos. Por eso sí, ahorita muy poco comemos las cosas raras. Pero si vas a Beijing o a algunos lugares turismo, podría ver las cosas como muy raros, exóticos, exóticas, pero es para turismo. Claro. Por ejemplo, hay una rocheda de scorpions, una rocheda de esa serpientes, Sí, 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 sí. una rocheda de ratón, pero no comemos diario, nadie come esta, solamente para turismo. Ya. Es como capulines, pero en mexicanos. Chapulines. Chapulines. Sí, chapulines. Aquí has visitado en la Ciudad de México, hay un mercado que se llama San Juan. Ah, sí, escuchaba, dijo, se vende carne de cocodrilos y de todo, león. De lo de que león. quieras. Sí. Ahí, bueno, dicen. Pero hay también tarántula, escorpión, tarántula, sí. Lo que sea, escarabajos. Sí, yo creo es como para fan o una turismo. La si neta quiere. que sí, o sea, cuando vas, hay dos tipos, ¿no? Los turistas extranjeros y turistas de otras zonas de México, ¿no? Y todos van ahí, y el 90, o sea, el chilango promedio no va a ir al mercado San Juan, güey, ahorita me voy a chingar mi taquito de león, güey, ¿no? O sea, Sí, es como una cosa espectacular para viaje, para turismo. órale. Ahorita las cosas raras para chinos también. El murciélago, nunca escuchaba a alguien va a comer murciélago. Es que también ese mame también lo sacaron a base del COVID nomás, siento, ¿verdad? Sí, sí, dijo esta, pero hay muchos diferentes tipos de como recorrer surtos. Muchos dijo Estados Unidos y se puso allá en China y Ya. dijo, no es como otra, hay muchos tipos de pensamientos. Ya, claro. ¿Qué más te preguntan cuando dices, o sea, seguramente te van a preguntar, oye, Shin, ¿de dónde eres? Ujú. ¿No? Y dices, soy de China originalmente. Ujú. ¿Qué más es lo que normalmente te dicen? ¿Qué más me preguntan? Es, a ver, dijo, la más pregunta si comes perros. Esa no. No, Y, gracias. ajá, no, gracias, no way. Y otro es, sí dijo, sí, China la tecnología es muy avanzada. Le dije, sí. Y también muchos me preguntaban, ¿todavía solamente chinos pueden obtener solamente un hijo? Le dije, no, ahorita ya podemos tener 3 hijos. ¿Tres? O ya Ajá. cambió. Sí, Ya. ahorita a mi época soy hija única. A Ya. mi época solamente una. Claro. Y si tiene una extra, los padres tienen que pagar una penalización. Hace 20 años, yo creo como 300,000 pesos por un Buah. niño extra. Es un montón de dinero. Sí, ¿y por qué hace 20 años? Ahorita yo creo como igual de millón o algo. Y No, si no paga, tu hijo no tiene identificación, no puede ir a ni escuela, ni tomar tren, ni salir del país. Ya. Tiene que pagar. Ahorita el país se pagan. Si tienes el tercero hijo, cada mensual le da como 5,000 pesos cada hijo Ok. extra después de segunda. Ok. Por eso si tiene 2 hijos cada año, cada mensual, ahorita puede ganar 10,000 pesos. Ok. Nadie quiere todavía. Claro, ahora está cañón, ¿no? ¿Cómo Sí. cambió la cosa que de la política de un solo hijo? Porque, bueno, dijeron ¿por qué introdujeron la política de un solo hijo en su tiempo? Era porque ya eran muchos, ¿no? Ujú, porque en esa época, mayoría de las poblaciones son pobres. Ya, Apenas podemos comer, apenas está suficiente de comer. O algunas familias todavía no tienen suficiente comida. sí, Y el gobierno dijo, ponga atención a las caridades de hijos, no es cantidad. Y Claro. tiene control con los dos dinero, atención, hijo, para hacer, sí, a uno. claro. Porque a mi época de mi mamá, ellos todo tiene 4, Sí, 5, 6 sí, sí. hermanos. Y el mayor se va a cuidar el menor. Y los padres se van a trabajar en la Claro. fábrica, en la rancho, pero los niños tienen que cuidar sus hermanos.
y por cada familia, probablemente solamente una persona se puede ir a la universidad, por la familia no tiene suficiente dinero. Y después la policía de hijo único, cada familia sí, se puede pagar por un hijo a ir a la universidad. Por eso sí, reducimos la población y también reducimos la población también es como reducimos competencia para buscar trabajo. Y mientras los caridad, como calificaciones de cada niños ya está mejor, ya educado mejor, ya sabe mejor, ya como tiene cuerpo más fuerte, porque puede comer mejor. Ya Claro. todos los comidas solamente para un hijo. Y ahora cambio, dijiste, o sea, los jóvenes o los, digamos, que están en sus 20, comienzo de sus 30, ya no quieren tener hijos, dijiste, quieren tener mejor un perrito y un gato. Sí. ¿Por qué? También por competencia. Ahora, yo creo, de este año, 2024, Ajá. es la primera año por las 60 años de historia del gobierno de China, porque el país, el gobierno de China tiene una historia de 70 años. Ok. Y es por toda la historia de 70 años del gobierno República China, primera vez caemos la población. Ajá. Es como tiene menos nuevas bebés que los muertos. Claro. La primera vez por 70 años. Okay. Y también el gobierno nos hizo una calculación. Si seguimos con este muy bajo porcentaje de nacimiento, Sí. y China se va a quedar muy poquito población de fuerza laboral. Claro. Va a quedar solamente los mayores. Sí. Sí, por ejemplo, si en China cada pareja cada lado tiene dos, tiene sus padres al lado de la novia y dos al lado de su novio, y los cuatro. Y los dos tienen que cuidar a los cuatro. Y probablemente hay también abuelos, abuelas. Es más pesado que antes, como 4 hermanas se cuidar sus padres. Es muy diferente la presión. Y por eso el gobierno le da más atención para las mujeres, a los jóvenes, hacia casarse y hacia como nacer más bebé. Claro. Pero todavía la competencia en China es muy fuerte. O sea, la competencia cuando yo voy a la universidad y quiero ganar un trabajo. Es muy difícil, aunque sí, después la universidad solamente dijo tiene más oportunidad a encontrar un trabajo, pero no es seguro. Pero para entrar a una universidad la competencia es muy fuerte. Okay. Por ejemplo, cada año tenemos más o menos 2 millones niños, 2 millones estudiantes asistir al examen de entrada de universidad. Hacemos lo mismo día, lo mismo tiempo, con lo mismo papel, lo mismo examen. Y por eso 2 millones, yo creo solamente una porcentaje o 2% puede ir a la universidad. Y por eso esta competencia es fuerte y los otros solamente pueden trabajar como con los trabajos más por la polar, por fuerza, por técnica, no más bien por los como intelectual esta. Y mayoría de los padres en China, los padres puso mucha atención a la educación. Piensa, y también yo creo se llega a otro lado. Piensa si no tiene educación de universidad, eres un perdedor. Si no tiene un trabajo con una suerte muy estable, es un perdedor. Y los trabajos mejores, cuando yo salí de China en 2016, a los mejores 3, la primera fue trabajo por gobierno. Ahorita todavía sí. Y otro es trabajo en banco. Porque ese tiempo piensa, las personas trabajan por banco, nunca va a perder su trabajo. Pero ahorita no. Hay varios bancos y ya se cerrado. Y la última es de maestra. En China las maestras no tienen sueldo tan alto, pero mejor que mexicanos. Y ellos tienen más beneficios, tienen mucho más respetos y nunca va a perder su trabajo si no haga muy mal. Y normalmente es como 3 tipos de trabajo. Puedes trabajar toda tu vida. Claro. Ahorita banco ya no. Por eso yo creo vivimos viviendo con tanto competencia desde infancia. Y por eso nosotros siempre nos enseñaba, tiene que hacer más con más eficiencia, más rápido, con mejor calidad y con menos errores, con menos requisitos personales. Tiene que trabajar como una parte de una máquina. Sí, no siendo tanto por ti. No como, es que tengo una fiesta, mi hija es su cumpleaños, quiero ver juego. No, en China no. Si dije esta, ya perdí tu trabajo. Y cualquier momento tu jefe te llama,
tiene que repostar, o si pide y regresa a la oficina, tiene que ir, aunque es en la medianoche. Y muchos haciendo esta presión. Y hay una dicho en China, ahorita las personas trabajan por la empresa, tienen un horario desde 9 a 6, trabajan por como día a la oficina. Dijo ellos como son caballos y vacas, como animales trabaja por los hombres. Sí, sí, Y sí. ellos dijo que ahorita las personas ricos ya no quieren nosotros como casarnos, hacer más bebés, porque ya no hay suficiente caballos ni vacas en la sociedad. Es como han dicho. Porque en China ahorita yo quiero la clase Ajá. ya es poco fijo, es Ya. difícil a cambiar de clase. Claro. Con educación se puede obtener una oportunidad, pero ya no es como hace 20 años. Con educación puedes cambiar tu clase. A tu clase social, digamos. Social, sí, Ok, clase ya, social. ya. Sí, sí, sí. Ok. Hace como 20 años puedes cambiar tu clase social por educación. Ahora todo puso tanto atención, ya no casi no puede. Oh. Corea Sur también tiene lo mismo problema. Sí, sí, sí. Sí, justo, de cómo he hablado mucho con coreanos, hasta en algunas partes como siento como hay mucho en común culturalmente, o sea, respecto al trabajo entre Corea, Japón y algunas partes de China, de que pum, 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 Sí. pum, de trabajo, 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 obedecer al jefe y bueno, si tienes una fiesta mañana, eso es tu pedo, ¿no? Sí, no muere, nunca. Y tiene ¿cómo se llama? Conferencia en la noche de sábado Ujú, y tiene muchas obligaciones ya. y también no puede, por ejemplo, mujeres no quieren estar embarazada. Porque cuando en la entrevista siempre Pero porque ya preguntan, no quieren estar embarazadas. porque si está embarazada, pasa al menos tiene Claro, que descansar pierdes trabajo. medio año. Y Ya. cuando regresas en tu periodo de embarazada, la empresa no puede compagarte. Sí. Pero cuando regresan a trabajo, por ejemplo, 2 meses, 3 meses, pues, pero ellos pueden cambiar tu título. Por Ya. ejemplo, fui una gerente, gerente senior. Ujú, Y después de que cuando regreso de embarazada, ya es gerente junior. ujú. O un mes después ya soy una trabajador normal. Mm, Y ellos se bajarte poco y poco también reduce tus sueldos. Este puede ser, por eso, porque la empresa piensa, ay, si pierde un año por una mamá, mejor si le cortamos los jóvenes, no tiene hijos, no quiere casarse. Claro. Está. órale. ¿Cómo sentiste tú de aquí de integrarte a México, también laboralmente, ¿no? O sea, como laboras acá en México, ¿cómo sentiste ese cambio del sistema chino al sistema mexicano en cuestión al trabajo, tus compañeros, etcétera? Sí, honestamente me gusta, me encanta trabajar aquí, muy relajado. Por ejemplo, en China no puede hacer esta mientras sí, porque en China todo está horario muy fijo, muy estricto, Ujú, y en México la muy diferente concepto. En China está trabajo es la primera, ujú, trabajo y después la vida, o ujú. trabajo, familia, la vida. En Mm. México todo primero sobre todo es vida, Ya. porque tienes que disfrutar tu vida. Y después es el trabajo y trabajar por obtener una mejor vida. Pero en China es contrario. Piensa, mi vida es para trabajar. Y mi vida para trabajar, para casarme, por mi hijo. Y en la vida de su hijo está otra vez un ciclo. Ujú, Este siendo muy pesado en China. Y también ahorita mayores, los jóvenes, yo creo que ellos ya sienten, quiere cortar ese ciclo. ujú, Desde casarse. Ya no tiene hijos. Ya no tengo que pagar más por mis hijos. Todos los dinero yo gano, puedo pagar por todo lo que quiero. ujú, Y aquí en México, este parte me gusta. Es como esta actitud de vida de los mexicanos. Más relajado, muy divertido. sí. Por ejemplo, los juegos. Yo lo vi varios mis empleados. Se fue en... ¿Cuál día? No, martes. Ujú. Al Ángel. A las 3 de la mañana. Y envió un video en grupo. O sea, ay, sí, fuiste a las 3. A ver, el siguiente día se A viene. ver si mañana vienes a las 7, ¿eh? Sí, pero no dije nada porque esta es como una actitud de vida, una pasión. Dice, Claro. ay, lo vio su video, es muy padre. También le dije, ay, sí, viva México. Y son tus empleados, o sea, tú Sí, eres sí. la jefa de ellos. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Y Sí. eres buena jefa, buena onda Yo o creo que estricta? sí, porque le dio home office en la tía juego de México. Ah, Y huevo. todo dice, viva, le dije sí, también estoy mirando
juego. Le dije, si México ganamos Ecuador, hacemos home office. Y Tata dice, home office. Y una puso una foto de la Quiñón. Ajá. Abajo puso home office. Le dije, sí, vamos. Y si ganamos, ay, home office. Tata está muy feliz. Y también yo creo esta actitud y energía es muy importante. Sí. En China ya muchos se olvidó por qué trabaja. Ujú. Piensa trabajar solamente para trabajar, no hay nada. Ya. No quiere viajar, ni quiere pagar nada. Muchos siendo inseguro, porque en Ok. China muchos pierden su trabajo. Especialmente como edad como yo, menos que 40, pero más que 30. Estamos ya llegan a nivel como de gestión, pero todavía no llegan a la posición más alto. Y justamente persona de esta edad, la empresa se va a cortar. Porque ellos se ganan más, pero no es tan importante. Ya. Y busca una joven, puede hacer el mismo trabajo, pero paga, Mucho más barato. sí, mucho más parado. Claro. Por eso muchos mis compañeros, muchos mis amigos, amigas chinas se perdió su trabajo Ok. en su 35. Claro. Peor. Por eso todo trabaja muchísimo, no quiere perder su trabajo. Por eso no importa qué dijo el jefe, se me dijo que sí, claro, sí, sí, sí. Ok. Por eso siendo, ay, aquí en México, qué bueno. ¿En qué momento notaste tú aquí en México que aquí podía ser tu futuro? ¿No? Porque llegas y obviamente cuando uno llega, pues tal vez vas a ver, no sé cómo uno va probando el agua, ¿no? O sea, primero vamos a poner un pie al agua a ver qué tal y tal vez nos quedamos, tal vez nos regresamos. ¿Qué fue como un momento para ti cuando notaste, sí, aquí va a ser mi casa? Cuando me casé, Sí. sí, cuando me casé con mi ex y haciendo, ay, sí, es mi casa. Ya. Sí, porque sí, ya tenía familia y tenía mi hija y después ya tenía un trabajo más estable y haciendo ese momento. Y también ahorita desde yo creo hace 10 años es mejor época para los chinos trabajar en México, porque vienen muchos mis paisanos. Ya. También por la guerra entre Estados Unidos y China. Ujú. Y Estados Unidos ya no importar nada de China y por eso los como empleadas, no, los como personas tiene empresa o tiene fábricas, se mover sus empresas Sí, y sí, sí. fabrican en México. Justo. Y se cambia su producto hecho en China, hecho en México. Y lo mandan a México, Sí. en México nomás los manda A por Estados la Unidos. frontera y ya Sí, está. sí. Y Ok. también por México y Estados Unidos tiene un acuerdo, tiene menos factura, menos impuesto. Claro. Por eso vienen muchos mis paisanos aquí, ahí traen muchas oportunidades de trabajo. Y también escuchaba a alguien dijo, ay, los chinitos no pagan, o sea, como se hizo fraudes. Voy a decir como cuando dijimos es mayoría, hacemos negocio, todo legal, formal, pero sí, siempre no hay personas malas, siempre hay personas para hacer criminal. ¿Sabes que existen como muchos mitos urbanos aquí en Ciudad de México? Porque ya luego hay como los tacos de, Ah. bueno, 5 por 30 pesos, ¿no? 5 por 35. Y dicen, bueno, como, ¿quién sabe qué es ese animalito? Dicen que es carne de res, pero... Ay, dijo esta carne de perro. Ándale. Pero en China carne de perro es más caro que Ya. carne Ok, de es res. como una delicatez. Sí. Ya. Ajá. Ok, De ok. gato probablemente. ¿Dirías, hoy en día te sientes en casa en México? Ajá, sí, Sí. sí, sí, sí. Y también, ajá. Sí, para única también siendo en México ahorita está haciendo caro las comidas. Es Ya. muy caro. En China más parado. En China las comidas es muy parado. Por ejemplo, dijiste como 35 pesos. En China ya puedo comer una comida normal con carne, con arroz, una bebida Ya. por un tiempo de comida entre tus trabajos. Y está seguro y limpio y todo, no está en la calle. Y si pagan por 3 personas, si salimos por una fiesta, tomamos, comemos normal, 3 personas normalmente no más que 300 pesos. Wow. Incluye todo. Y con buena cerveza. Sí, con cerveza caliente, porque en China tomamos Sí. cerveza al tiempo. Nosotros también los alemanes. Ah, sí, también. Sí, a ¿Serio? tiempo. O sea, normalmente lo que se hace, rara vez, en mi adolescencia, rara vez lo poníamos a refri, sino siempre tenemos en la Alemania las casas, normalmente siempre tienen sótano, Ah. ¿no? Entonces vas al sótano, pones tu cerveza ahí, el sótano
durante todo el año tiene una temperatura, es más fresco, ¿no? Pero de tal vez 15, 16 grados y así tomas la cerveza. Sí. Bueno, también la puedes poner a refri, ¿no? Pero no pasa nada. Y aquí, si no está, aquí dicen que está bien Muertos. muerta. Bien Sí. muertas. Después, sí, de eso toma aquí las cervezas muertas, ya no puedo tomar cerveza al tiempo en China. Sí. Mi mamá siempre guardaba cerveza afuera, como afuera del refri. Sí. Pero le dije, no, ponga tanto de refri. Mi mamá, no, es mala para la salud, porque chinas pensamos los fríos es mal por tu salud, porque Ya. siempre dijimos yin y yang. Yin es como representar frío, Ok. negativo, y yang es positivo y caliente. Ujú. Pero dijo especialmente por chicas, para mujeres, ya estamos al lado de yin, somos fríos, tenemos un tipo de cuerpo más frío. Ujú. Por eso necesitamos chi, como dijimos chi, por eso necesitamos chi positivo de yang, de los chicos calientes para mezclarlo. Y dijo, cuando estás, los chicas, cuando estás en tu periodo, estás embarazada, no puedes tomar nada frío, porque es un daño en tu cuerpo. Ujú. Y tiene que siempre tomar caliente, otras cosas, bebidas, comidas calientes, como por ejemplo jengibre. Ujú. Comemos mucho en China, por chicas también. Tenemos una receta muy especial por las chicas o por flu. Es hecho de Coca-Cola hervido con jengibre. Cuando estás en tu periodo o sientas tiene frío y ya tienes síntomas de flu, tómalo y se te calenta y ya puede recuperarse el siguiente día. Pero tiene que tomarlo cuando está poquito caliente. Ujú. Es como hervido Coca-Cola Ujú. con jengibre, se cortaron un pedazo poquito grueso, Ujú. como 2, 3 pedazos, y también puede hacer una parte de la parte de abajo de una cebollín. Ya. Porque huele fuerte, pero cuando toma no es tan fuerte. Y Ya. también te ayuda porque todo este tipo de verdura Ajá. es al lado de yang, de positivo y caliente, se va a calentar tu cuerpo. Y por también de como les pensamiento médico china tradicional, piensa todos los materias, todos los alimentos tienen su lado de yin o yang. Y cuando están enferma, por periodo, por flu o por como gripe, mayoría es porque los chi de frío se entra de tu cuerpo. Ok. Por eso tiene que tomar algo caliente para quitarlo y ya vas a recuperarte. Ok. Para restaurar el equilibrio, se podría decir. Sí, puede ser, sí, sí, justamente equilibrio. Sí. Sí. ¿Qué son como choques culturales hoy en día que todavía tienes o que incluso después de 10 años dices, ay, todavía me cuesta esto? Wow, por esta, a ver, ¿qué es diferente? Yo creo es por los, ¿cómo se dice? Confianza. Ujú. Pero yo creo mexicanos sí le da mucho confianza a los desconocidos o las personas se conocen por muy poco tiempo. Ujú. Mayoría va a decir la cuenta de su infancia. Por la primera cita o por la segunda vez nos vemos, ya dice, ay, ¿qué pasó con mi infancia, con la hermana de mi bebé? Muchos chismes, me gusta. Pero en China no compartimos tanto. ¿No? No, ¿No son tan chismosos? somos chismosos, pero solamente para escuchar. No queremos compartir. Ay, ok. Escuchar Sí. sí, compartir no. Compartir lo mío, no, pero de otra persona otros puedes. sí. Ay, se Rubén tiene ¿Ya te esa. enteraste que el Sí. vecino? Sí, pero yo siento que ese chismes es como un internacional, todo le gusta chismes. Existe, una vez leí un libro que el escritor dijo que la humanidad, nosotros, evolucionamos con un gen para el chisme. Porque imagínate, o sea, hace como, no sé cuándo vivimos en tribus todavía, ¿no? Y éramos cazadores los humanos, antes de las ciudades, ¿no? Tenías tu tribu. Ajá. Y en esa tribu, si tú no sabías chismorear, ¿no? Echar chisme de manera adecuada, puede ser una habilidad que te garantiza, o sea, si sabes, te puede garantizar la supervivencia. Pero si no sabes chismear bien, tal vez te sacan de la tribu o te comen o algo, ¿no? Entonces, ¿En serio? sí. ¿Te importa? Sí. Ay, chisme es muy importante para vivir. Por eso todos tenemos eso, da igual en qué Sí. cultura. Ok, por ese instinto para vivir. Claro. Chismes. Claro, lo social es normal. Sí.
Sí, yo creo también ¿no? para intercambio nuestros secretos y así sentimos más cerca. Sí, así es. El chismorreo la neta, sí es internacional. Sí, yo siento, sí. Todos. Mi mamá, mis ex esposos, también todos siempre es chismoso sobre los cuantas de Chido de México. Sí. Y también una parte yo siento es choque para mi mamá. Ya. Es como, porque aquí hay un dicho, ¿no? Se fue por cigarra. Se fue por cigarros, sí. Sí, se fue por cigarros. Y mi mamá dice, ay, ¿cómo puede ser? Hay tantas mamás solteras Ajá. y ni casadas, pero tiene 2, 3 hijos. Ya. Le dije, ay, sí, en México tiene este dicho, ¿no? Por cigarras. Ella Sí. dijo, bueno, ¿cómo puede ser su hijo propio? Porque en China, cuando antes de tener un hijo, necesita casarte. Si no Ok. casarte, no puedes registrar a tu hijo. Bueno, pero habrá una que otra pareja que tal vez no se casaron y sí tienen un hijo o no. Muy raro. Ok. Está Por- muy mal visto Muy entonces. mal visto, es una insulta para la familia. Ya. Si la chica está embarazada sin casarse, es una como dishonor de la familia, como Claro. Mulan. Ya. Y es la familia va haciendo, ay, no puede ser mi hija si ya está embarazada, y, Claro. y siempre pide un resultado de su novio. Y los hombres, yo creo en China también, si piensa ya tiene sus hijos, no va a Ya. desaparecer. Ya. Pero yo creo ahorita México está mejorando, ¿no? Solamente esta parte, pero todavía sí hay. Y en China es muy malo, porque si hiciste esta, toda tu familia, todos tus amigos se va a pensar, esta persona es malísima, Mm. es una mierda. Sí, Ya. a pensar Ok. es peor. Y por eso, como dijo en China, si hiciste esta, ya muertes social. Ok. Esta. Ok. Por ejemplo, yo nací en enero. En diciembre, o sea, un mes antes, mis papás se casaron, pero mi mamá ya tenía la panzota, ¿no? Ah, Y yo creo hoy en día que se casaron, que fue muy chiquita la fiesta y así, porque mi bisabuela era muy creyente. Y justamente como tengo entendido que ella le dijo a mi madre, "Ah, estás embarazada, pero no. no estás casada". Y ya, mejor se casaron y ya. Sí, cierto. Ahorita en China sí, pero si todavía está embarazada, hace una boda, está bien. Ok, Pero si ya es el niño, el bebé y con la boda ya está. No puede ser esa. Siempre tiene que hacer antes de. antes. Sí, Ok. por ejemplo, tengo un amigo, mi mejor amigo, apenas casó con su novia porque ella está embarazada, ya tiene 3 meses. Y cuando sabe ella está embarazada 3 meses, hizo su boda la siguiente mes Ok, antes se parece. claro, claro. Sí. Sí, no, claro. No como mi mamá, que o sea, ya estaba hecho el bebé, básicamente, ¿no? Sí. Y se casaron. Ok, eso no sabía que, como dijiste, muerte social, literal, ¿no? Sí, ajá, cuando la papá se desaparece, se fue por un cigarro, está peor. ¿Y tu mamá cómo reaccionó cuando le explicaste eso? O sea, ese famoso dicho que se fue por cigarros. ¿Cómo reaccionó? ¿Qué te preguntó? Ella dijo, ay, ¿por qué, cómo se, pobrecitas las chicas, pero también por qué tonta se busca un hombre como este? Ujú, ¿Y por qué se le da a su hijo antes de saber persona bien? mm, Y en China yo creo las chicas es más realidad, se puso mucho atención a realidad. ujú, Como mi mamá cuando me puso una cita, ujú, blind date, siempre preguntaba si tiene una tepa, ujú, cuál es su sueldo, y si tiene coche, y cuál es su plan por los siguientes años, y si casamos, quién va a cuidar al bebé, quién va a trabajar, quién mm, va a pagar esa. A este momento yo ya entiendo por qué ellos puso mucha atención, porque cuando casarte no solamente es por amor, es mm, más bien por cómo sobrevivir por los dos, ujú, para hacer un equipo. mm, Y tiene que pensar muchas cosas. Con amor no puede vivir juntos. Necesita dinero, pues necesita sí. comer, es la más importante. Y ahorita se siente, sí, este es real. Y también es como más, como se, en tierra. Mm, Porque antes siempre, ay, amor es muy importante. Con amor no, nada es importante. Si tienes amor, todo puede, ¿cómo se llama? Conquistar. ujú, Pero después a casarte dicen, no, eso es cierto. Tienes que pensar muchas cosas, porque amor no es como una cosa, siempre está aquí. Si cuando no lo ese mantenimiento mm, se va
desaparecerse para reducir y para desaparecer o hasta un día ya no sientes, solamente pura por responsabilidad. Claro. Este está triste. Pero para mantenimiento de amor, yo creo dinero es un requisito. Claro. Porque si podemos salir a viajarnos, a comemos a un buen restaurante por aniversario, o no podemos hacer nada, diario solamente con tu Pepe, casi cocinamos, solamente comemos la comida siempre lo básico. Es como muy diferente, porque solamente 1 o 2 días sí, pero 10 años, 20 años es muy diferente. Por eso ahorita sí ya entiendo, lógico, de mi mamá. Pero para mi hija no voy a decir, ay, sí, no, porque todo, la experiencia de la persona, solamente para escuchar, yo creo la persona no va a entender bien. Solamente cuando tiene la experiencia, ya entiende. Como dijo, ¿no? Cuando seas un mamá, ya entiende todo que dijo tu Claro. mamá. Sí, Por sí, eso sí. ¿Qué? Bueno, a ver, 3 no son, bueno. Aquí cortar, por favor, Carlos. ¿Cómo llevas los choques culturales con la comida acá en México? Por ejemplo, ¿tienes un plato mexicano favorito? Sí, me gusta el más chilaquiles. Ah, Albóndigas, tinga y picarillo. ok. Sí, quesadilla también, pero quesadilla en la Marquesa es muy bueno. La Marquesa. La Sí. Marquesa, sí. ¿Y qué es lo que extrañas de allá, de China? Nopal. En China no comemos nopal. Ya, no hay, Sí, ¿verdad? sí hay, Sí pero hay. solamente es para planta, como decoración. Ok. Es como cuando primera vez comí nopal, tomé una foto y video, todos digo, ay, ¿cómo comes una planta por la decoración? Le digo, este platillo aquí también es sano. Sí, está muy raro, nunca comemos nopal en China. Y también aquí en México yo creo la salsa es muy interesante, porque toda la salsa, de cada restaurante la salsa es diferente, yo creo. Es picante, no pica, o Ujú. mucho picante, tiene que probar. Y alguna salsa parece abogado, pero después es salsa de habanero. Ya. Este pica, es también chile, están. Sí, y ahora sí tiene probado la salsa. Y también, sí, ¿qué más diferente? Tortilla. Ese es el nombre de las comidas mexicanos. Por ejemplo, si es un taco, es como esa. Y se pegaron con la queso, es quesadilla. Y se pongaron con 2 tabas, con 2 tacos, con 2 tortillas, ya es gringa. Ajá. Y se ponga la tortilla más grueso, ya puede ser largo, es como se dice guachi, ¿cómo se llama? Machete. Machete algo. Y es una rotondo, ya sope. Ajá. Para mí siendo todo es tortilla con carne, solamente diferente forma. Diferentes variaciones, Sí, ¿verdad? sí. Sí. La verdad que sí. Y hoy me dijiste que todavía tienes una lista de compras, ¿no? Porque ahorita Sí, vienes sí. de otro lado, vienes aquí a Ciudad de México. Sí, sí, sí. Y aquí como hay mercados chinos donde solo se pueden conseguir ciertas cosas. Sí, sí. Ajá, hay muchos mercados chinos ahorita, supermercados. Se Ok. vende verduras, frutas y también los productos especiales de China. Ok. Por ejemplo, harina de China usamos como de trigo con fibra más fuerte para hacer dumplings, pan de vapor. Y aquí que ustedes usan es para mayoría para pan o para pastel, es diferente. Y también en China tenemos más tipos de verduras y frutas. Ujú. Y aquí en México creo hay poco menos. Pero por eso la sube, tengo que comprar las cosas que mi mamá pide para cocinar comida china. Ujú. Pero sin mayoría las materias que necesitamos pueden encontrar en la super normal, en Walmart, en la Come, aquí en México. Ok. Pero solamente muchos muy especial tipo de cosas solamente encuentran en la super china. Y una cosa, mi recomendación es tiene que probar es malucha china. Es muy rico. O sea, Malucha china. Maruchan. Ajá, malucha fideo, como fideo Sí, instante. sí, los que venden en el Oxxo. Sí, en Oxxo. Pero hay una tipo, ahorita yo creo que se vende en Oxxo, es como de coreana. Ok. Y puede encontrarlo en la super china. Porque este marucha lleva solamente sobres de sabores, tiene 3 sabores. Tiene sobres y tiene mucho sabor. Y está muy fácil de cocinar. Puede poner dentro de una agua hiervito y con todos los ingredientes, tápalo por 5 minutos y a ver comer. Es muy bueno para viajar. Ándale, sí es Sí. práctico. Ajá, y también podría poner achuca o huevo cocinado, se corta Ajá. por medio y hace una ramen. Ándale. Sí, también ramen es de China. ¿Sí? Sí, en China dijimos ramen. Y Ok. en japonés su pronunciación es ramen.
Ok. Ajá, y japonés come más que China, pero originalmente ramen es de China. Sí. Y hay una provincia especialmente se tiene esta especialidad del ramen. Y también hay en Porango, Sí. yo creo hay varios, hay uno o dos restaurantes de China del Sí, ramen, muy sí, bueno. sí. Sí. A veces, o sea, sí me gusta mucho la comida asiática. Y hace poco fui a un lugar taiwanés que Ah, también tenía algo parecido al ramen. Dije, sí, sí, órale. sí. Sí, a ellos también, sí. Tenemos como similares a ramen. Ya. Sí. ¿Sabías, por ejemplo, como los espagueti, ¿no? Hoy Ujú. en día siempre, bueno, dices espagueti en todo el mundo, todos dicen, pues, Italia, ¿no? Pero, pues, según lo que han encontrado los historiadores, los espaguetis fueron importados desde China a Europa y ya los italianos ya empezaron a hacer Sí, su... eso hemos dicho. También hay una dicho, no sé si es real, pero de China decimos pizza. Es como una copia Ok. de los pie de carne de China. Ok. Porque tenemos pan de vapor, tenemos este tipo de pie, Ajá. como tortilla, tanto lleva carne. Pero los Marco Polo Sí. se quiere copiar, pero no sé cómo pongar carne dentro de Sí. tortilla y solamente sabe pongar afuera. Sí. Por eso se cambia la pizza, verás, no ha dicho. Y en China todo está hecho de mano. Ya. Y por ejemplo, los ramen Ajá. hacemos con mano. Y el maestra de cocina de ramen puede hacer muy fino, como parecido de cabello, una raso de cabello, muy, muy delgada, pues con mano. Ya. Y solamente ramen hay muchos tipos. Hay otro ramen, es como toda la tazón, es una pieza de ramen. Ujú. Se llama como al vida largo, ramen de vida largo. Ok. Y en China cuando cumplimos cumpleaños, comemos ramen, comemos fideos, porque es como representar tu vida va a ser largo. Ah, Especialmente este ramen con una pedazo. Y ellos como lo dicen, se dice como tirarlo como esa. Aquí es la olla grande y aquí está harina. Y este chef tiene que tirarlo con mucha fuerza. sí. Y tirarlo esta ramen, se parece bailando, pero todo solamente una vez. Y cuando ya, ok, ¿saben? Ya cuando llega una cantidad por una tazón, ya se quita. Ok. Y ya cuando sale, ya puede poner con carne y soba y picantes. Está muy rico. Y otro tipo de ramen se puso se corta con cuchillo. Y se hace una taza, ¿cómo será? Una dose Ajá. masa, ¿no? Una masa. Una masa Sí. y lo hizo y se ponga en tu cabeza y se dice, puede hacer como dos manos o con solamente carga con una mano y ese con una mano. Pero si algunos a maestra de cocina se puso en tu cabeza y con dos manos, con cuchillo arriba de su cabeza, hacer esta, como una show. Más común es esta. Sí, sí. Mi mamá también sabe hacer esta con un cuchillo. Se corta y cada fideo es como esta largo tamaño, y es como este ancho Ok. y por afuera es muy delgada y tanto es grueso. Por eso la textura es como muy, ¿cómo se dice? Smoothie, muy, ¿cómo se dice? Esponjoso. No esponjoso, como barroso, muy barroso. Ok. Como like smoothie, very slippery. Ah, slippery, sí, como resbaloso. Sí, como resbaloso. Cuando se come, dicen, es como que rico, no es duro y también es fácil a comer. Ah, ok. Por eso cuando comemos hicimos swing de como esa. También, ¿tu taco favorito cuál es? Comida china, No, tu taco favorito. taco. Mi taco favorito es taco gringa, pastor. Yo también a mí me gusta Sí. mucho. ¿Cuáles son tus expresiones mexicanas favoritas? Expresión, Ajá, expresión. como palabras. No pasa nada. Ajá. Y también cuando estoy enojado manejando, pues, ay, pinche cabrón. Decir, en el primera mes estaba en la curso de español, una maestra nos enseñaba todas las groserías. Buen maestro, ¿eh? Nos Gracias, di- maestro. Nos dijo, ¿por qué los mexicanos hablan sucio? No quiere usted usarlo, atacar otro para menos, ¿saben? ¿No? Que a ellos dijo algo mal, Ujú. puedes pelear. Les digo, ok, muy bien. Detectarlo, ¿no? Sí, qué chingón. Sí, pero yo creo de grosería en China, en chino y español, yo creo tenemos casi lo mismo mundo o cantidad de las palabras. Ok. Casi cada
palabra en español tenemos una similar en chino. Okay. Sí, también lo lógico, yo creo, siendo similares. Es interesante. Sí. Por ejemplo, ¿cómo se diría chingón en chino? Chingón. Chingón es como 屌爆了. Tío Paul. 屌爆了, ajá. Tío Paul. Ajá. Como tío Paul. Ah, sí. Tío Paul. 屌爆了, ajá. Y 屌 es una parte, no está, está una parte de persona, de hombre. Ah, ya. Sí. Ah, pues sí. Y pao es explotar. Ok. Sí, por eso está muy chingón hasta allá explotar. Ah, sí, pues, Sí. Y en chino hay una palabra, en chino, cuando dijo no entiendo, es 不懂. 不懂. Pu es no en Ya. chino. Dong es entender. Por eso cuando también mi mamá, cuando apenas llegué a México, muchos quieren practicar con ella, y dijo, no, pudong, pudong, pudong. Y los chinos mexicanos, ¿qué pasó a la señora que dijo te sí, ensucia? para que no se está ensuciando, ¿no? Pero después le dije, es 不懂, es no entiendo. O 我不懂, 我 es yo, 我不懂, no entiendo. Ajá. No entiendo. Ay, está cañón, ¿eh? Sí, es interesante. Como antes en el en vivo dijiste, ¿no? Como en el mandarín también, como el significado depende de la pronunciación de los vocales, Tono, ¿no? sí, ajá. Como le dice ese ejemplo de, ¿cómo era? De caballo y mamá. Ajá, ma, ma es caballo. Ma. Y ma es mamá. ¿Y el caballo de mamá? Caballo de mamá de ma. Ay, ajá. Mamá de ma es caballo de mamá. Y- Y ma de mamá es mamá de caballo. Que también sería un caballo. No, La mamá del caballo también es un caballo. no, es caballo de mamá. Ajá. Es, por ejemplo, mi mamá tiene un caballo, es Ok. su caballo. Es Sí. caballo de mi mamá. Y el mamá del caballo, que por ejemplo, imagínate, aquí está un caballo, pero el caballo tiene una mamá Ajá, también. ma de mamá. Oh, ya. Ma de mamá o mamá de ma. Es como otra palabra. ¿Qué crees que es como uno de los estereotipos más fuertes, pero incorrectos que existe en el mundo sobre China? Ah, ok. Descripciones. Ah, no, hasta discriminations, ¿no? Bueno, estereotipo. Estereotipo. Ah. Bueno, uno ya dijiste, ¿no? O sea, Todo come perro, perro. gato, bla, bla, bla. Y todos eso. saben Kung Fu. ¿Tú no sabes Kung Fu? No, no lo sé. Pero yo creo por los chinos estamos más, ¿cómo se dice? Estiradas. Ujú, Por ejemplo, en China, ahorita ya todo tenemos baño normal como ustedes. claro. Pero hace 15 años, Sí. todos los baños en China, casi todo, es como un hoyo en piso. Ujú. Por eso tiene que hacer una squat totalmente con tu pie. No puedes sentarte, tiene que hacer squat todo tiempo, por 20 minutos, depende. Y por eso todos podemos hacer squat normal. Es como parece, se paja con tu pie totalmente. Ok. Es como, a ver. Tiene que hacer todo tiempo como es en el baño. Ok. Y podemos hacer 20 minutos. Unos lugares públicos en China, el baño es como parece esta. Ajá. Por eso una sugerencia a los amigos quien quiere ir a China, primera tiene que llevar papel siempre, porque no todos los baños tienen papel. Muchos no tienen papel. Y otra es tiene que hacer ejercicio para poder hacer esa posición de squat por más tiempo. Claro. O si no vas a cargar para ¿cómo se llama? Claro, para poder usar los baños públicos. Sí, sí. Ok. Mayoría en los lugares como más, por ejemplo, en la comercial o plazas, ya tiene baño normal sentado. Ajá. Pero muchos también, normalmente en China, mitad y mitad. Ok. Porque nosotros siendo, hay un lugar a otra persona sentada, yo siendo, no siendo muy sucio. Pero con esta posición no tiene que tocar nada física. Claro, es más higiénico. Sí, sí. O sea, la única es necesitar una piel más fuerte. Claro, sí, los squats. Sí. Yo a veces, si yo no me quiero sentar, digo, ay, no, se ve horrible, ¿no? Ajá. Yo también hago el squat, pero pues de los baños que tenemos acá en México, ¿no? Y no está cabrón, ¿no? Sí, Se entrena, Ay. se entrena las piernas. Sí, tú también. ¿Puedes hacer squat? Sí, yo creo que sí. Ahora tengo una hernia, ¿eh? Ahora no lo puedo hacer. Para China, esta posición de squat es una posición de descansar. Claro. Incluso dicen que es más sano hacer el baño así, porque si Ajá, estás más sentado fácil. mucho tiempo, pues Sí. hay problemas luego. Sí, dijo, sí, es más fácil. Sí, Ujú. Pero ahorita mayoría también tenemos baño como normal, ya. ya es como internacional. Ok. Y de japonés, ellos tienen una invención, no sé si ustedes han probado, es como una, ¿cómo se dice? Circulito arriba de baño. Ajá.
es electrónico. Ok. En China también tenemos esta máquina ahorita. Puedo controlarlo con voz sonido. En mi Ok. casa de mi mamá, dile, abre, se llama Xiaoai. Ok. Es como Alexa. Ok. Pero Xiaoai es de baño. Dijo, Xiaoai, abre. Y se habla. Y ahí se termina. Digo, Xiaoai, flash. Dice, shh. Y también digo, Xiaoai, seca. Y dice, con viento. Para secarte. Ya no necesita papel. Te limpia con agua y se flash con agua limpiarte Ok. a frente o atrás y se te seca con todos control de sonido. Pero esta invención con agua y viento es invención de japonés. Sí, ¿verdad? Sí, Como sí, los sí. baños japoneses. Sí, sí. Es que se hicieron muy famosos. De que sí. Incluso aquí hay algunos restaurantes japoneses en Ciudad de Sí, sí, México de que sushi. querían poner un extra, ¿no? Y Ajá. pusieron estos baños. Sí. Pero muchos mexicanos me dijo, ay, siendo sucio, ¿por qué ese calentito? Siendo, ay, esta temperatura de otra persona, no me cómodo. Pero para chinos, japoneses es común porque no sientes frío. Claro. Si en el medio de noche levantar es, ay, está frío, Sí, pero sí. está caliente. Y también puede controlar todo con sonido. Ya. Y también hay sensor. Si sale y también. Ya. Este es como, sí, diferente cultura. ¿Hoy en día te sientes más china o más mexicana? ¿O 50-50? ¿El idioma o...? No, en general, de tu personalidad, de tu identidad. Yo Ujú. creo más china, yo soy ¿Sí? más china. Pero también ahorita estoy, ¿cómo se dice? Adaptando más como mexicanas. Ok, Sí, yo creo soy una mix. ya. Quiero buscar un equilibrio. Equilibrio, claro. Sí. Pues que eso es muy china de tu parte que buscas el equilibrio, ¿no? Sí, Ah, vamos- equilibrio, sí, sí, sí. La balanza, yin yang. Sí, sí. Sí, la parte muy estrictos, eficiencia y otra parte relajado, generoso y amables. También chinos son amables, pero somos más ¿cómo se dice? Conservative, Ya. conservativos, ¿cómo se dice? Conservadores. Conservadores, Sí. sí. Pero mexicanos son muy amables, por ejemplo, por fiesta. Yo tenía, también es un choque para mí. Un amigo me dijo, ay, sí, ¿quieres ir a una fiesta de un cumpleaños? Le dije, sí, claro. Y cuando yo llegué, no es cumpleaños de él ni de su amigo, es amigo de su novia. Ujú. Y me invitó. Le dije, pero no conozco a esta persona y Ya. no sabía, es que raro, no que oso. Dice, no, no importa. Todos los invitados es muy bienvenidos. Le dije, pero nunca he visto a esta persona de su cumpleaños. Dice, no, no importa, está muy bienvenido. Sí. En China nunca. Sí. Porque si trae a alguien a la fiesta, a mi fiesta, si me trae a alguien no conozco, diciendo, ay, qué rudo, qué raro. Sí. Así que como parece una cosa falta de educación. Sí. Pero aquí en México es muy relajado. Ay, sí, que todo puede venir. Sí, sí, sí. Como aquí en las bodas de pueblo o como en los bautizos, las Ujú. fiestas, me ha tocado de que como luego ves como siempre dejan incluso una mesa a ver quién más viene, ¿no? Si tal vez la Sí. vecina lleva a su hermana o no sé qué. Y bueno, ya al final resultan siempre más, ¿no? Sí, me gusta porque como es para abrir tu círculo, para Claro. conocer más personas. Sí, Porque nosotros ya tenemos muy círculo social muy fijo. ya. Es muy cerrado en China. Y en la boda en China, normalmente 2 horas, no más que 2 horas. Rentamos una sala, un hotel, Ya. un restaurante, normalmente 2 horas, no más que 2 horas. Y más importante, tiene que venir allá dar dinero. Ponemos dinero tanto en la sobre roja. Claro. Y hay una persona para registrar. Ah, Rubén metió 3,000 por mi boda. Y otra metió 2,000. Y cuando en tu boda, yo tengo que irme, regresar de lo mismo dinero o poco más. Ya. Es como una tradición de China. Y cuando llegamos a la boda, le da tu dinero, sentan en la mesa, ya va a empezar la ceremonia. Ceremonia muy rápido, como 20 minutos, 30 minutos. Y después comer. En chinos comemos muy rápido. Normalmente mi mamá termina su comida 10 minutos. Ujú. Y esta boda comemos a más 30 minutos y ya, vamos. Ahora- Eso me tocó una vez así, pero en una boda coreana. Donde dije, ¿y la fiesta? No hay fiesta. La parte más importante, la tarde de tu dinero. Sí, Y ya exacto. come. Dinero, adiós. Sí, y porque la mayoría de tiempo a la mesa no conoce a nadie. Solamente come y ya viene esta novia y no, la pareja le da una salud, toma y ya. Ok, Además, ok. si no puedes esperar a este momento, cuando después comerte ya puedes ir. Ok. Es como
Eso es como costumbre. Por eso, si siendo boda de China es muy aburrido, honestamente. Más divertidas las bodas mexicanas. ¿No? Muchísimo, sí, toda la noche. Atijo a algunos lugares por 3 días. Sí. No puedo creer. Es que está cañón. Sí. ¿Has viajado últimamente a China? Sí, es de febrero. Fui. Okay. ¿Cómo fueron tus choques culturales ahora ya más mexicanizada regresando a China? Yo creo me choque más es cuando lo vi mis paisanos están pecado controlado por su celular. Todo esto con su celular. Yo tenía varias reuniones con mis amigas. Y hay una todo tiempo con su celular. Le digo, ay, ¿qué pasó? Estoy aquí por poco tiempo y ya no hemos visto por tanto tiempo. ¿Por qué todo tiempo tú con su celular? Y digo, ay, yo tomo una foto, pero comida. Estoy como enviando a mi círculo. Dice, no te cara, después practicamos. Y practicamos poco. Y ella dice, mira, esta es mi ¿qué pasó conmigo? Todo tiempo con celular. Y en metro también. En metro todo con celular. No importa qué pasó, siempre ve su celular. Y lo peor es en antro. Puedes creerlo, o sea, hay muchos paisanos antro con la música y están con celular. Ya sé qué vas a hacer. Sí. Solamente por música. O pónganse a bailar o chupar o ligar, pero pues no en el pinche celular, sí, ¿no? Sí, qué pedo. Tiene esa peda de tomar. Sí, está me siendo, siendo muy triste. Yeah. Cuando unió a mi casa también, mis tíos visitan mi abuelo. Mi abuelo vivía conmigo y mi mamá, pero ya falleció. Pero los pasados años, cuando vienen mis tíos, se visita mi familia. Ellos viven muy cerca. Como una tío se vive en la misma ciudad, pero solamente ha visitado a mi abuelo casi una vez por cada medio año. 2 veces por año. Pues, para mexicanos es imposible. No si viven en la misma ciudad, solamente visita a sus padres 2 veces por año. Pero en China es muy común porque tiene mucho trabajo, tiene que cuidar a su hijo, tienes que salir con su esposa. Es común. Y cada vez vinieron, está con su celular. Él, su esposa, su hijo y también al lado de otros tíos, todo con celular. Nadie practica. Y cuando lleva mi ex, cuando estábamos juntos, él dijo, ay, ¿qué pasó con tus familias? ¿No me gusta o qué? Como, qué aburrido, todo esto con su celular. Dije, ay, es común. En China es muy común. Ya no, como no practicamos tanto, aunque somos familias, no queremos compartir tantas informaciones privadas. Por eso esta parte siendo triste. Mi abuelo todo el tiempo practicaba conmigo y con mi ex. Yo tengo que traducir, aunque no entiende, pero le encanta mucho la conversación. Claro. Sí. Y también una parte interesante es por los chinos. Cuando visitan la familia de chino, mayoría de tiempo si sentimos muy cerca, vamos a recibirte con pijama. Es como lleva a mi ex a visitar varias familias de mis padres, de mi tío, de mi amiga. Todo recibieron en su casa con pijama. Es como a las 3, 4 de la tarde. Algunos veces en la mañana. Y dijo, ay, ¿qué pasó con los chinos tan locos? Todo tiempo con su pijama. Y me recibieron con pijama. Le dije, sí, es como dicho, es como dijo, ellos ya aceptaron, te aceptan como una familia. Ya no cuando se visten de pijama. Sí, porque es como de honor. Sí, honor muy relajado. Dijo, ya se viene Rubén, está bien, estamos en pijama. No es como algo muy formal, una cosa muy nerviosa. Todo está relajado con pijama. ¿Pero se ponen el pijama solo para esa ocasión? O, bueno, se levantaron en la mañana con pijama y ya están con pijama todavía. Yo sí, como estamos todo pijama todo el tiempo. Sí. Si no salimos, algunas personas hasta sale, compra una verdura o algo al súper, se estapa con su pijama. Ahorita ya está menos, pero mayoría todo tiempo, si no salimos, estamos con pijama. Desde mañana hasta la noche, todo tiempo yo estoy con mis pijama y mis paisanos también. Mis amigos también, es muy común. Qué a gusto. Sí, es muy relajado. Sí, yo recuerdo una noticia. Dijo, hay unos chinos, ricachones, viene con Rolex. Y se retiró mucho efectivo en el aeropuerto para venir a ver los juegos mundial. Y apenas como 30 minutos llega a México y se robaron. Rolex y efectivo. Y efectivo, todo, lleva todo su carretera. Pero que dijo desde el aeropuerto, ahí también hay personas que puso atención porque se retiró con dinero efectivo, con Rolex.
y con como una joyar de oro, son 2 chicos. Y ellos, hay personas con motor, les siguen. Cuando salen a la área de aeropuerto, Ujú. yo creo que se pasa la zona un poco más peligrosa y vienen estos 2 motor y se para al lado del coche y con pistolas. Los interceptan. Sí, y dijo, se lleva todo, y tiró todo. Y mientras, cuando ellos le crecen, después lo robaron y ellos llaman a la policía, a la aeropuerto, pide ayuda. Pero los policías dijo, tiene que darlos como 4,000 pesos para ellos ayudarlos a buscar a las personas malas. Dijo, sí, le da 4,000. Porque su amigo tiene una mochila abajo de la silla. Ellos no lo vi, por eso se guarda sus dinero. Y le pagan y los policías desaparecieron. Y después tiene que llamar a ayuda de embajada china para comprar los boletos y regresa en China. Como en 2 horas y con México ya regresa en No, China. man, qué mala onda. Sí. Es que les falta barrio, ¿no? A tus paisanos. Sí, yo creo que ellos tienen que reír poco más. No puede tirar, no puede poner los ojos ya como cosas a luxuries. Sí. Especialmente no en un lugar público. Nunca. Incluso en Europa. En mi ciudad, yo nunca, o sea, no tengo ni Rolex, pero no me pondría un Rolex. En mi ciudad, en Alemania. ¿Tampoco? No. En China sí, en China todos los que se quieren pongan de oro. Sí. Si pongo una ropa de oro, no importa. Claro. En China es muy seguro. Claro, porque hay cámaras y así, ¿no? Bueno, Sí. aquí hay cámaras también, pero bueno, que los usen es otra cosa, ¿no? Sí, en China tiene una, ¿cómo se dice? Una meta, internet, red Ajá, de seguridad. Se llama red de cierre. ok. Es como si controla el gobierno todos los cámaras, Ya. hasta dijo la celular Ya. tuyo. Es conectado a la internet del gobierno con esta red cierre. Y tiene ¿cómo sería? Una técnica de intelectual. Ujú, Se puede verificar facial. Cuando ponga por ejemplo, una crime, ¿cómo se llama? Crime, ujú, una persona mala si es algo ilegal y la policía se buscarlo en el sistema, se localizaron como 5 minutos o 10 minutos. Ya saben dónde estaban, porque con el sistema se verifica todas sus Pues sí. caras. Aunque se cubre, pero con tu altura y todo el Claro. sistema Sí, puede sí, sí. verificarte. Ahorita cuando cada quien llega a China, los chinos ya todos tenemos sus huellas, cara, todo. Pero extranjeros también, ustedes tienen pongan tu huella Sí. y verificación facial cuando en el despacho de China para entrar en China. Claro, Por eso tiene todo en control. Y por eso dijo, ay, sí, en China no tiene privacidad. sí, Pero para nosotros no importa mi privacidad. Si solamente saben gobierno, no pasa nada. claro. Porque no es nada. Y también hay muchos dichos, digo, ay, en China así como no tienes libertad, no sientas controlado, no va a ir ahí, no, hay muchas cámaras, el gobierno no saben todo, no puedes votar, no puedes votar, no Mm. podemos votar, no Mm. podemos votar. Siempre los representantes del país es como, dijo, votaba tanto de la, ¿cómo se dice? Cabinet. Ujú. Y no es por nosotros, de cada las personas, porque una razón tenemos tantas poblaciones y otra por el sistema. Yo creo es como cada persona, cada chairman o Ujú. representante de China, Ujú. antes de llegar al lugar, tiene que hacer ejercicio, tiene que trabajar en todos los diferentes departamentos del país para saber cómo funciona cada departamento. Por ejemplo, representante Xi, antes de llegar a posición de representante, ya trabajaba en la parte de agriculture, Ujú. agricultura, Agricultura. así, y también en industria, comercial y todos los partes importantes trabajaba allá. Ya saben cómo funciona todo etapa, todo departamento. Por Ujú. eso los policías, los estrellas, ellos hizo, es como lógico, ¿no? Ujú. Sobre su experiencia. Y también en China, los gobiernos siempre hacemos un plan de 5 años, pero ponemos como 5 años. Tenemos 10 plan, pero cada plan es por 5 años. Ok. Totalmente tenemos un plan por 50 años. Y no importa quién es el siguiente representante,
siempre sigue el mismo plan. Nunca va a cambiar. Dijo, ay, no, ya es esa nueva, ya no, presente el anterior no vale, ya es incorrecto, cambiamos. Sí. No puede ser. El plan por 50 años siempre es siempre lo mismo. Sí, Las claro. detalles puede cambiar, como los tiempo puede controlar, pero como donde la dirección vamos Sí. a hacer. Sí. Por ejemplo, ahorita China está muy avanzada en los autos de electrónicos, BYD, toda esa marca. Es una dirección, es un plan Claro. de los 50 años de China. Claro. Sí, Un plan estratégico, sí, sí. pues. La siguiente, por siguiente 5 años, yo creo es por AI. Mm. Y China ya invenció mucho por este lado. Por eso yo creo, sí es como comparativo, ¿no? Es una parancia. Si quieres libertad o seguridad. Y también presiones o tantos como inseguridad o como una perdido. Porque si tienes muchas opciones, las personas pueden también estar perdido. No sabe cuál puede escoger. Y por los gobiernos normalmente puede dar unas opciones, pero menos. Pero estas opciones te dan, si sigue tu vida, no puede ser ricachones para el menos. Puede comer, puede obtener una casa o te va a vivir. Y ahorita yo lo vi en México, yo siento como muchos no tienen suficiente comida. Es triste porque muchos niños no hay, tiene como pide a trabajar en la calle, Claro. no hay comida. Sí. Siendo así, la más importante es, yo creo, sobre todo es comida. Y también educación. Pero sí entiendo, ¿no? Si no tiene comida, ¿quién va a tomar educación? Pues no te interesa, Sí, ¿no? no puedes Quieres sobrevivir. primero Sí. comer. Yo creo, sí, por eso para China la más importante estrategia es para todo poder comer, todo tiene su comida y ya siguiente ya va a poner atención a educación. Porque también lo veo aparte de cuando cada vez vengo a Ciudad de México, en la calle a meter después en la fe, yo creo que construyentes, hay una puente. Antes lo vio como hubo una familia, no sé, yo creo es mexicanos. Ellos como tenían algunos guitarra pequeños, está tocando a los niños. Y yo creo, yo le di dinero, porque estaban diciendo ellos necesitan ayuda. Pero después, ahorita ya no es una familia, yo creo todo su pueblo salió. Todos los pueblos con los mamás, niños, bebés en la calle, tocando su guitarra, pide dinero. Siendo es triste, porque le dio dinero y haciendo, ok, todo podemos ganar. Ya no tomamos educación, todo. Ganamos dinero, ahí está. Sigo siendo es como una cosa complicado, pero también, ¿no? Es como cuál lado es mejor, todo tiene que pensarlo. Y sí, pero por mí, estoy curioso por China y por el gobierno, aunque sí, para alguien siendo el gobierno no está justo, pero yo creo es más bien es por las personas tienen tanto dinero o tienen tanto poderes para sentir no es tan libre en China, porque en China marihuana es igual que cocaína. Si vendes marihuana de 1 kilo, es sentencia de muertos. Y de cocaína yo creo 100 gramos. Ya. Y se usa, solamente consume marihuana en China y hasta 3 meses, al menos 3 meses en cárcel. He probado aquí en México, pero lo sé lo que es. Pero para chinos sentimos desde la educación de los niños, ya saben, no, marihuana es lo mismo que cocaína. Sí. Sí, pero eso es nada. ¿Alguna vez probaste aquí en México? Sí, marihuana, sí. ¿Qué tal? No me gusta, No. porque yo sonreía hasta se llorar. Ay, no puedo controlar. Yo sonreí, hasta duele mi cara. Es loco, siendo loco. Sí, por eso es como un equilibrio y control. Claro. Sí, para ayudar a las personas, ¿no? Porque Sí. muchos no saben a dónde me voy, pero le da más o menos entre este límite y yo creo, ya tu vida no va a ser tan mal Claro. o sin casa o algo. Sí. Yo creo esto como yo siendo es mejor. Ok. Pues cada quien tiene. Y sí, justamente como lo que tú dices, ¿no? De que en China el sistema, aunque es como, bueno, algunos lo llaman autoritario, o otros lo llaman más control, pero lo que sí lo hace posible es que seguir un rumbo 50 años. Por ejemplo, en mi país, cada 4 años otro desmadre, ¿no? Porque llega este gobierno, ya luego, y aquí en México vimos algo parecido, ¿no? En Estados Unidos también son republicanos, hacen una política, ya luego vienen los demócratas y hacen otra cosa, y pum, y nunca hay ninguna dirección, ¿no? Y nomás parece que estamos dando círculos. Sí, porque hay diferentes partes. Se pagan tanto por su por una representante. Claro. La primera cosa tiene que ganar por los grupos atrás. Claro. Y su grupo es cuál
lado y la policía es ayuda al lado. Claro. Pero en China, aunque tenemos varios partes, pero siempre lo mismo parte. Y Ujú. tanto de la misma parte seguro, hay diferentes equipos pequeños. Claro. También hay pelea, pero la dirección, todo, ya saben. Como Sí. en la dirección ya Sí. hacemos mismo, hasta vamos a seguir aquí. Sí. No es como cada quien por su grupo atrás. Yo creo es la diferencia. Sí. Sí. Por eso dicen China va a dominar el mundo. Pero la parte chistosa es dentro de China, muchos no. Dijo que, ay, no queremos libertad, no está justo, Ajá. siendo como no podemos hacer esta, no podemos hacer esta, todo es ilegal. En China, los pornes son ilegal. ¿Los qué? Porn, Ah, ok, pornografía. Ok. pornografía. Ya. Si enviaste foto de erótico o los videos hasta una cantidad, llega hasta una, por ejemplo, a 15, 10 personas, ya también es una crimen. Ya puedes ponerte en cárcel por 10, bueno, por 3 meses o algo. No, hombre, Y si es una actividad más que dos personas, Sí. también es criminal. claro. Hay una palabra, es criminal de sexo, más Ya. como en grupo. Ya. Este es ilegal también. No. Seguro hay alguien hacia atrás, ¿no? Pero por ley no puede. Y por eso sí, encontramos hasta allá. Y por eso cuando yo tenía 16 años, Ya. apenas sabía dónde viene bebé. Claro. Antes pensaba, se salió por así, dormimos juntos y ya. Y después a 16 años yo sabía, no por educación de sexo, por una manga japonés. Órale. Pero es por como lo, ya no tiene nada en la manga. Ya. Solamente por la posesión yo pienso, "Ah, ¿cómo no puede ser?" Y me dio un choque por medio año. No puedo ver mis padres. Y pienso, ay, ¿por qué mamá deja hace esta hicieron cosa? así. Sí, da asco. ¿Por qué? Por mí, hagas esta. No vale la pena. Ay, qué asco. Por medio año no puedo pensarlos, no puedo verlos juntos. Y por eso sí es una parte, estamos muy conservados. Pero ahorita yo creo que los niños ya tiene como contacto de muchas informaciones. Ya Claro, sabe más o Ya menos. está ahí fuera. Sí. Aunque el internet, pues existe el internet chino, ¿no? O sea, con el Firewall. The Ajá, Great el fire- Firewall. Pero hay el VPN, hay cosas que se Sí, sí, pueden sí, hacer. ya saben, mayoría saben todas las cosas básicas, pero en China no tiene tanta libertad para enviar todos los equipos. Ya, Sí. órale. Sí, muchas gracias hoy por caerla al podcast y contar Muchas tu historia. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás en redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar? Como a redes sociales, Ajá. de TikTok y también Instagram, lo tengo, pero yo creo más bien por TikTok. Ok, ¿cómo es tu nombre ahí? Mi nombre es Siarin, yo creo Siarin. Ok. Esa. Bueno, ahí abajo Voy a en la escribir. descripción van a ver todas las redes de Shin. Y ya saben, mi banda, ese fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y uno culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chusagur. Bye, bye. 谢谢，再见。 Ve en esta lista de reproducción todas las historias entre México y China, como por ejemplo Max y Noela de México que migraron a China o chinos que migraron a México. Lleno de choques culturales, ve todas las historias dando clic acá.